La Segunda Guerra Mundial, el nuevo orden mundial. En 1919, tras la Primera Guerra Mundial, se firmó un acuerdo de paz llamado el Tratado de Versalles. Este puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Alemania, que había sido vencida en esta guerra, no estaba de acuerdo con pagar las indemnizaciones para reparar los daños causados. Además, estaba muy resentida por todos los territorios que había perdido. Por otro lado, Japón e Italia, que habían sido vencedoras en esta guerra, no recibieron tanto poder geográfico como esperaban y esto acrecentó el descontento popular. Tras esto, se impulsó la creación del Partido Nacional Socialista, el nazismo. El 28 de octubre de 1922, el fascismo se toma el poder en Italia tras un golpe de Estado liderado por Benito Mussolini. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania. En este mismo año, abandona la Sociedad de Naciones Unidas, generando así el inicio del empoderamiento del nazismo. Además, la crisis del 30 fue un factor determinante para el empoderamiento de Hitler, gracias a la debacle económica que venía teniendo Alemania desde la Primera Guerra Mundial. Además, eso también sucedió gracias a las mejoras económicas que él efectuó. Los representantes de Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética e Italia en abril de 1935 constituyeron lo que se denominó el Pacto de Estresa contra un posible expansionismo germano. El Pacto Anti-Comintern fue un tratado firmado por Alemania y Japón en 1936 en el cual se declaraba la hostilidad de ambos países hacia el comunismo de la Unión Soviética. Unos años más tarde, la Italia de Mussolini se une junto a la España de Franco. Sin embargo, Italia lo abandona en este mismo año. Además, en el protocolo de Hochberg, Hitler expresó sus propósitos expansionistas en busca del espacio vital en 1937. Se empiezan a crear alianzas según los intereses de cada país. Por un lado están los del eje, Japón, Italia y Alemania, y por el otro están los aliados, Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y China. Tras la invasión de Polonia por parte de Alemania el 1 de septiembre de 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial. En los meses siguientes, Alemania invade Dinamarca, Holanda, Noruega y Bélgica. A esto se le denominó la Guerra Relámpago. En junio de 1940, los alemanes entran a Francia y en agosto de este mismo año atacan a Inglaterra, pues el único país que seguía haciendo resistencia era el Reino Unido, por lo cual se crea una contienda aérea y terrestre entre estos dos países. Con la Operación Barbarroja se busca invadir a la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 en la batalla de Stalingrado, lo cual casi logran si no fuera por el invierno que los hizo llegar a 40 kilómetros de Moscú, y ahí fueron atacados por el Ejército Rojo. Posteriormente, en diciembre de este mismo año, Japón invade la base naval de Estados Unidos en Hawái, llamada Pearl Harbor, lo cual causó el ingreso de Estados Unidos a la guerra. Y también causó una tensión entre estos dos países, por lo cual se desató la batalla de Midway, en la cual el ejército de Estados Unidos derrotó a las tropas japonesas. En 1943, los aliados se toman Italia por la campaña Italia, empezando por Sicilia y luego Alemania se toma Italia para liberar de los aliados y el 4 de junio el rey de Italia, Víctor Manuel III, ordena la detención de Mussolini, pero Hitler se toma Italia y lo libera. El 6 de junio de 1944 empieza el fin de la Segunda Guerra Mundial con el desembarco de Normandía, en el cual se reconquista el territorio francés. Finalmente, en mayo 7 de 1945 se rinde Alemania por la ocupación de Berlín. Sin embargo, Japón continúa en guerra y el 6 y el 9 de agosto Estados Unidos arroja las bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo que aceleró la rendición del emperador Hirohito el 2 de septiembre de 1945. El Holocausto fue la persecución sistemática y el asesinato de 6 millones de judíos por parte de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Los judíos eran reclutados a campos de concentración donde los sometían a trabajos forzosos y posteriormente los mataban. En cuanto a la reestructuración económica, uno de los puntos más importantes fue la debacle económica. La Segunda Guerra Mundial es considerada el conflicto armado más costoso. Además, a consecuencia de los combates, el continente europeo quedó devastado. Los masivos ataques, llevados a cabo tanto por las potencias del eje como por los aliados, agravaron el problema. Ciudades, industrias, nudos ferroviarios y carreteras quedaron seriamente dañados.
El segundo punto consiste en la pérdida de poder y liderazgo económico por parte de las viejas potencias europeas. Al final del conflicto, las viejas potencias europeas tales como Reino Unido, Italia y Alemania habían perdido gran liderazgo económico y habían comenzado a perder frente a Estados Unidos tras la Primera Guerra. Por otro lado, la economía estadounidense se reforzó y entró en un gran auge, sobre todo en el sector industrial, con un crecimiento del PIB alrededor del 10% anual. También Estados Unidos se convirtió en el mayor exportador y proveedor de productos manufacturados a los aliados. El tercer punto es el sector industrial y agricultor que quedaron destruidos. Debido a la destrucción del capital durante la guerra, la producción industrial bajó en un 50%. Después de la guerra, la producción era 2/3 de lo que era antes del conflicto bélico. Los productos como el pan y los cereales habían disminuido en un 60% y la ganadería en un 33%. Finalmente, otro punto que fue muy importante fue la creación del Fondo Monetario, el cual sus fines consistía en evitar la crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas de políticas económicas bien fundadas y ayudando a los países que habían quedado en una crisis económica a solventar esto. La reconfiguración social, el elevado número de pérdidas humanas fue extremo. Entre 50 a 70 millones de víctimas en todo el mundo que murieron ya bien fuera o por los ataques o por la pobreza extrema, el hambre o las devastadoras condiciones de vida que tuvieron que vivir, en especial los judíos en el Holocausto. Debido a esto, la pirámide poblacional en muchos de los países se volvió regresiva, dejando así una población vieja para casi todo el siglo XX. Más adelante ocurrió el surgimiento de los grupos neonazis. Esto causó temor y desorganización poblacional. Posteriormente las ciudades estaban destruidas, las vías de comunicación se encontraban en muy malas condiciones y era imposible la comunicación con el exterior. Después de la Segunda Guerra Mundial ocurrió el desplazamiento masivo de personas de un lugar a otro. Tanto los exprisioneros de los campos de concentración como los colaboracionistas que huían de las represalias estaban tratando de volver a sus hogares. Muchas personas debían abandonar sus hogares debido a que estaban en territorios anexionados a los de los vencedores. El desempleo durante la Segunda Guerra Mundial fue muy alto, pero esto ayudó a la incorporación a la mujer al sistema productivo. Ellas fueron determinantes para el desarrollo de este periodo. Consecuencias políticas fueron que se reconfigura la Sociedad de las Naciones Unidas y esta se convierte en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, tras las conferencias de San Francisco el 24 de octubre de 1945. Después, en el juicio de Nuremberg, fueron juzgados los dirigentes del régimen nazi que dirigió el Tercer Reich alemán. Después inicia la Guerra Fría, en la cual existe una tensión entre las potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética por las ideas socialistas y capitalistas de cada uno de estos países. La doctrina Truman y el Plan Marshall es el apoyo que le brindó Estados Unidos a los países que apoyaban el sistema capitalista y rechazaban el socialismo. Se acaban los regímenes totalitarios y surgen las repúblicas democráticas. En el Tratado Atlántico se estableció la libertad y la paz entre todos los pueblos y todos los gobiernos. En cuanto a la reestructuración territorial, el 14 de mayo de 1948, por medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se estableció dividir el territorio de Palestina, en el cual una parte perteneció a los árabes y la otra a los judíos, creando el Estado de Israel. En segundo lugar, tras la derrota del ejército alemán por parte de los aliados, la ciudad de Berlín fue dividida en 4 partes, y estas fueron repartidas entre la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, quedando así la República Democrática Alemana, que era un Estado socialista gobernado por la Unión Soviética, y Alemania Federal, que era un gobierno capitalista, y debido a la migración de la población alemana de la República Democrática Alemana Federal, se levantó el muro de Berlín. Finalmente quedaron reestructurados todos los países del bloque oriental.